La pérdida de influencia del género del retrato no ha provocado una disminución en la representación pictórica del rostro en la práctica artística contemporánea. El rostro es en la pintura ahora más que nunca el lugar de una problemática. Veamos cómo lo entiende nuestra artista invitada, la coruñesa Lara Pintos, que expone en la compostelana Galería de la Rúa del Villar Federica no era tonta. Bienvenida a Espacio de Arte, Lara. Muchas gracias, Fátima. Empezamos por un cuestionario breve para saber datos de tu personalidad. Ya que pintas tantos retratos, si hiciésemos uno sobre ti, ¿qué rasgos te gustaría que saliesen de tu persona? Pues yo creo que la constancia, ¿no? Y este amor por el arte, que yo creo que es lo que domina un poco mi vida, que es lo que yo quiero hacer, lo que quiero ser. Yo creo que es una mezcla de identidad y de profesión. Esa sonrisa también, esa ilusión por todo, por la alegría y por la vida, porque raramente estás disgustada, ¿no? Yo creo que sí, en realidad sí que soy una persona así bastante sonriente, tengo mis cosas como todo el mundo, ¿no? Pero creo que sí que soy afortunada de poder dedicarme a esto y eso me hace feliz, sí. Una persona que describe tanto hogar, ¿cómo es el suyo? ¿Más ordenado o más desordenado? Pues no sé, yo creo que mi hogar es así bastante humano, ¿no? No roza ninguna perfección ni tampoco es ningún desastre. Supongo que es un poco un reflejo de cómo soy yo también. ¿Qué obra de tantas de tus retratadas te gustaría que estuviese en tu hogar? Pues hace poco tuve la oportunidad de ver unos Maruja Mayo de pequeño formato, muy bonitos. Uno era un cuadro de juventud de unos niños en un tío vivo y me hubiese encantado poder adquirir ese cuadro, la verdad. Ni siquiera pregunté el precio porque supongo que se me escapará totalmente. Sí, también, a mí también me gustaría. Además, justo el año de Maruja Mayo, Sí, ¿no? la verdad que ha coincidido, sí. Mujer viajera, ¿eres más aventurera o eres más calmada, de disfrutar más de un lugar, de esa comodidad del viaje? Pues la verdad que a mí me gusta mucho viajar y vivir en diferentes sitios. Tuve hace unos cuantos años pues por estudios, ¿no? En los que estuve viviendo en Madrid, después en Córdoba, y sí que el hecho de cambiar de ciudad te aporta muchas cosas, conocer a mucha gente diferente. Pero bueno, ahora mismo viviendo en A Coruña estoy también muy contenta y me aporta un equilibrio también interior, ¿no? Y una chica de A Coruña, supongo que le gustará más el mar que la montaña. La verdad que sí, creo que me identifica más, ¿no? Ese paisaje desde mi niñez, sí. ¿Una lectura favorita? Pues la verdad que, dado mi carácter, que como dices, que soy muy sonriente y tal, me gusta bastante lecturas así bastante nihilistas y que hablan mucho como de la cotidianidad, como Coetzee, a lo mejor, Juventud, o Houellebecq. Me gustan ese tipo de escrituras. Cuando ibas para una ingeniería, se nota que no estabas convencida, a lo mejor porque tenía pocas salidas la Facultad de Bellas Artes, en la que finalmente te embarcas. Bueno, es una cuestión así de que te intentan orientar también en el instituto. Yo, claro, ya hace tantos años aún no se hablaba de una crisis económica y se pensaba que todos los alumnos que iban dirigidos hacia algo de una ingeniería pues tendrían quizá más posibilidades laborales. Pero bueno, intenté un primer año en diseño industrial y me di cuenta de que no, que yo lo que quería continuar con mi formación artística y hasta ahora. Sí. Pues nosotros continuamos, pero con la exposición presente, The Dinner Party. Un homenaje claramente a Judith Chicago, pero en general a todas las mujeres. Sí, bueno, de Judith Chicago tomamos el título de la exposición de una de sus obras, ¿no? Fue una idea con Lucía Carballeda, con una de las directoras de la galería, y en realidad, bueno, es eso, la idea de querer hacer visibles a un montón de mujeres artistas pues que para el público en general resultan totalmente anónimas. Y esa ha sido la idea fundamental de la exposición. Y bueno, incluso para los especializados muchas veces conocemos la obra de muchas, pero no la persona que está detrás, claro. ¿no? De nombres como por ejemplo Kara Walker, pues sí. que conocemos su obra muchas veces, pero no sabemos cómo es. Sí, o incluso pintoras españolas como Remedios Varo, que estuvo exiliada en México y yo hace muy poco que descubrí su figura, entonces realmente ni siquiera en un sector especializado a mí en la facultad no me coincidió saber de su figura ni de su obra. Sí. Y hay lugar para todas, porque has metido
O sea, no sé cuál ha sido la selección. Has metido artistas nacionales, internacionales y también muchas gallegas. Sí, bueno, intenté limitar un poco el proyecto a artistas del siglo XX-XXI, ¿no? Por tampoco hacerlo, no sé, que tuviese de cierto nexo, ¿no? Las figuras de ellas. Y sí que me interesé por algunas artistas gallegas y españolas, por ejemplo, Lolita Díaz Baliño o Mari Carmen de Sotomayor. Que son, es así que son prácticamente, incluso para los especializados, pues... Es muy difícil encontrar información sobre ellas y la verdad que resulta un poco triste que muchas artistas que tenían una buena trayectoria en su época, pues siempre son o la tía de o la hija de algún otro artista que sí que realmente tuvo una relevancia para el público, ¿no? O mujeres que hayan tenido que firmar con nombres masculinos para... ¡Qué tristeza! Sí, o que han renunciado a lo mejor a su trayectoria después por motivos sociales o familiares. Lara, hoy parece que en la práctica artística contemporánea el retrato se ve más como una problemática. ¿Cómo lo concibes tú? Sí, quizá, no sé, ahora ha pasado ¿no? de emplearse el retrato como se utilizaba antiguamente pues para ensalzar a alguien, pues para hablar también de otras problemáticas, como dices tú. Yo en este caso lo concibo como algo positivo, el hecho de reflejar el interés de la obra de ellas pues a través de sus retratos. Yo intento como un poco reclamar la identidad de ellas y sus trayectorias, deseando saber quién es, ¿no? Detrás de esa mirada de que está representada, quién es la artista, qué es lo que hizo y por qué... Y cuando las vanguardias parece que habían desfigurado el rostro, ya no quedaba nada, sí. Parece que vuelves a esa psicología. Ahora estamos viendo a Cara Walker, hemos visto a Esther Ferrer sí. en imagen. Entonces, esa psicología, un género que nunca va a morir. Sí, yo creo que se mantiene y a veces, en realidad yo antes no había profundizado mucho en los retratos, esta es la primera serie con la que lo hago. Y creo que sí que hay un aporte psicológico pues, bastante fuerte en cada obra, que sí que representa un poco a esas artistas mujeres. Y este proyecto ya empezó hace unos años. Sí. ¿Ya está terminado? ¿Va a crecer más? Pues ¿La serie está agotada? La verdad que ha sido concebida así para la exposición. Yo tenía una serie de muy pequeño formato en papel, de estos retratos de mujeres artistas. En principio había hecho solo 12 para una exposición colectiva y contacté con Lucía. Bueno, ella me llamó a mí para decirme su proyecto de galería y vino a mi estudio y le interesaron especialmente esos retratos muy pequeñitos. Y entonces hablamos de eso, de hacer esta exposición pues ya en un formato más grande, en pintura y con más artistas representadas. También nos gusta, nos ha puesto Javi en pantalla, Javi Rosende, ese formato grande, porque en la galería vemos el formato más pequeño, pero que también te manejas muy Sí, en la galería va a haber un gran formato de 1,40 m por 1,40 m, que es un retrato de Louise Bourgeois, que es como la madre, ¿no? de todas. Yo la concibo así un poco como la madre de todas las artistas y la artista que llegó a vender una obra por mayor valor económico, ¿no? de la historia del arte. Sí. Se nota que además que a ti te tira mucho porque ya el retrato personalizado bueno, como artista feminista es quizá porque veo que en todas, sobre todo en la generación gallega, Louise Bourgeois es algo que está ahí yo creo siempre. Que sí, que yo creo que es muy influyente, la verdad, y desde la Escuela de Pontevedra también yo creo que se habla mucho de su obra, entonces pues la vas conociendo en profundidad y yo creo que es muy interesante. Yo aunque soy pintora y ella era escultora más bien y hacía también dibujo, pero su idea, su concepción de la mujer en el mundo contemporáneo, en el mundo del arte me Ahí la interesa vemos mucho. En el gran retrato. Sí, ahí y es cuando estaba en el estudio en proceso, en la obra. Que es muy interesante. Pero tu obra, Lara, es muchísimo más que retratos. Si analizamos esa trayectoria, vemos la memoria por habitar. Es una exposición que hiciste en la Galería Coruñesa Monti 4 y ahí vemos los espacios, pero tanto los habitados como el deshabitar. ¿También te interesa? Sí, me interesa cómo se relacionan las edades de la casa y con el espacio eso habitado o que se está desocupando y qué vínculo tiene con el habitante, ¿no? que ha estado ahí o que permanece. Y es como un poco esa relación de identidad y de espacio hogareño, ¿no? Eso me interesa mucho. Y te interesa mucho el aspecto cinematográfico, porque en esas tomas vamos viendo como
una filmación, vamos como entrando, nos permites entrar en todos esos recintos, incluso en los pasillos, Sí, y creo que ver la vida y ver la muerte, son como vanitas. Sí, puede ser un poco así. La verdad que no es que yo intente hacer una visión cinematográfica, pero creo que sí que evidentemente estoy influenciada, pues a lo mejor por Hitchcock o cómo hace esa utilización del espacio, las escaleras. Y me interesa mucho reflejar esa luz también de los espacios que se están quedando vacíos, cómo baña la luz esas casas, que son casas del norte en realidad, casi todas. Los pintores del sur tienen mucho orgullo. ¿Y tu hogar también? Sí, hay casas que son las casas en algunas en las que he vivido o casas que tienen un vínculo con gente que tiene una relación personal conmigo. Y estancias, hay lugar para estancias femeninas y masculinas, porque ahí vemos los saperos típicos tradicionales. Sí, hay muchas casas de hombres ahí representadas también, sí, que son familiares o amigos. Y quería comentarte también eso de que en el sur están muy orgullosos de su luz y por qué no vamos nosotros también los gallegos a representar nuestra luz atlántica. Y la luz atlántica y una luz siempre diurna, que es realmente a la hora que trabajas mejor. Sí, siempre de día, sí. Sí, yo concibo que la luz natural es la que me da el color que yo quiero usar. Pues Lara, veamos qué luz le ponen a tu obra las dos galeristas, María Álvarez y Lucía Carballeda. Podemos decir que este proyecto expositivo es una declaración de intenciones desde el principio al tomar prestado el título de la obra más emblemática del artista Judy Chicago. En este caso, Lara Pintos somete a un proceso de visibilización a diferentes mujeres artistas como reclamo de su identidad y de la autoridad sobre su propio cuerpo. Es curioso que, a pesar de que aludimos a una fiesta en el título de la exposición, el hilo conductor o nexo en toda la expo es el dolor, ¿no? El sufrimiento, la herida. Y quizás esa herida sea más patente en esta pieza que tenemos aquí, que representa a Marina Abramovic a lo largo de una performance, con un cuerpo sufriente, herido, ¿no? Un dolor que apreciamos en su rostro y en su cuerpo, que está sangrando, ¿no? Y está lacerado. Vemos que en este caso el rojo adquiere un protagonismo destacado, pero es importante decir que en la obra de Lara el rojo siempre ha tenido un predominio bastante importante. De hecho, sus primeras obras, como Señorita Taza o Derrame, usan esta paleta cromática. Y no solamente este aspecto, sino que en la misma línea podemos ver ya en sus obras una temática, un feminismo implícito, ¿no? En los motivos que recoge, esas mujeres casa que nos recuerdan tantísimo a la artista francesa Louise Bourgeois, que también está representada en esta exposición, pero preferiría no adelantar mucho más y que sea el propio espectador el que venga a disfrutarla in situ porque merece la pena. La Galería Federica No era tonta surge como un proyecto destinado pues, fundamentalmente a hacer que la gente entre en la galería, ¿no? Que se rompa esa puerta fría que siempre es como un muro y no se derriba y no hace que la gente acceda al arte, la gente de a pie entre en las galerías. La gente cuando se plantea ir a un concierto de música clásica no hace un examen previo interno y piensa lo entenderé, no entenderá la obra, la gente va y simplemente disfruta, ¿no? Pues pretendemos que pase lo mismo con las artes plásticas, que en ese sentido se han visto seriamente perjudicadas, ¿no? No es necesario tener una formación previa, a veces simplemente llega con entrar y disfrutar. Ya la artista Dora García dice que el arte es para todos, pero solo una élite lo sabe. Pues en ese sentido lo que queremos nosotras es hacer que esa élite aumente, ¿no? Que ese mensaje llegue al mayor público posible y que sea un secreto a voces realmente, que el arte es para todos. En este proyecto nos acompaña Federica, que es un personaje literario ideado por Eugenio Granell desde el exilio, y Federica es un personaje pues incomprendido, es una mujer vilipendiada, incluso a veces suscita cierta lástima por parte del lector, pero que finalmente triunfa, y triunfa gracias al arte, pues justamente porque Federica no era tonta. Muchísimas gracias a María y a Lucía.
supongo que qué subidón que sea con la segunda muestra, Sí. la segunda muestra contigo, que hayan recogido, porque retoman la galería Espacio 48, que hayan recogido artistas anteriores, pero de la anterior galería, pero que incorporen a gente nueva, sobre todo mujeres, contigo. Sí, la verdad que entrar en una galería nueva, ¿no? Un proyecto nuevo es ilusionante y más pues dirigido por dos mujeres con estas ideas que compartimos tan en común, ¿no? Lucía y María. Yo me he sentido súper cómoda desde el principio con ellas. El hecho de que apoyasen también este mini proyecto que yo tenía empezado pero que no estaba, ¿no? Todavía desarrollado, pues ha sido muy ilusionante y muy estimulante. Te han apoyado los galeristas y también las fundaciones, como Antonio Gala en Córdoba. Allí estuviste viviendo 9 meses. Sí. Sería toda una experiencia porque Sí. además en un palacete, un convento del siglo XVII, estuviste compartiendo tiempo, horas de trabajo con otros artistas. ¿Cómo fue esa experiencia y el proyecto que surge allí? Pues fue una experiencia súper positiva porque la verdad que es un acercamiento muy intenso a lo que es la vida profesional como artista. Yo me fui a Córdoba a disfrutar de esta beca justo cuando finalicé mi 5º año de licenciatura en Bellas Artes y ahí realmente pues sí que entré a hacer un proyecto personal ya sin ningún profesor que me dirigiese y con todas las 24 horas del día dedicado a eso, sin tener que preocuparme por ningún otro menester, ¿no? Y con un objeto muy, muy familiar a ti. Era el Sí. recuerdo de una silla, supongo que una silla de tu hogar. Sí, el Recuerdos de una silla fue el proyecto que realicé en la Fundación Antonio Gala en 2010-2011, en ese año en el que estuve allí. Y ahí sí que yo ya sentía que tenía un interés pues, por la temática del hogar y por representar muebles. Y en realidad no representaba tanto la casa, sino como objetos que estaban dentro del hogar e intentar un poco hablar de esa memoria a través de los objetos como si fuesen personajes que la protagonizan. Sí. Bueno, personajes, el mundo femenino y además muy crítico porque ahí están esas mujeres sumergidas en tazas, ¿eh? La mujer taza. Es un poco, he encontrado así como similitudes también, pues, como por ejemplo con la obra de Paula Rego, ¿no? Que es una pintora que emplea muchos recursos de los cuentos infantiles o de una tradición educativa dirigida a las niñas, pero un poco subvertida, girada sí, y pervertida, ¿no? Sí, y entonces creo que en esa educación tan diferencial sí que es bueno pues, tener una mirada crítica y ver que toda esa cosa rosa y dulce pues, que quizá encierra otros conceptos pues, que no son tan positivos. Aunque, como bien decía Lucía, el concepto, el color, la gama rosa, como podemos ver ahora en pantalla, rosa y rojo, sea muy simbólica precisamente. Sí, el rojo siempre se repite en mis cuadros, quizá en las casas no tanto, porque no lo encuentro, no está ahí, ¿no? Realmente del natural, pero sí que me parece un color que tiene mucha fuerza, mucha simbología, ¿no? A lo largo de toda la historia del arte y que sí que me identifica. Y el tondo, ese formato tondo que vemos en esas mujeres taza, Sí. que es muy... Sí, lo utilicé en esas mujeres taza y en otros cuadros que eran sobre sillones, ¿no? Aislados también con flores, como un poco todo eso referencial a los tópicos femeninos. Y porque es un formato que me encanta, la verdad, que hace referencia a la pintura más clásica, pero que creo que en el arte actual es muy atractivo. En esos referentes artísticos que vamos a analizar en tu obra, ¿tus inquietudes son más afines a la tuya o van por otros derroteros? La verdad que me siento influenciada por muchas cosas diferentes, incluso a lo mejor no son así conceptualmente los artistas que más me influyen precisamente pintores o pintoras, pero creo que es como un crisol, ¿no? de diferentes artistas y de diferentes épocas. Empecé a sensibilizarme con el arte, yo creo así en la adolescencia más pues con la pintura de vanguardia, me gustaban mucho todos los pintores que tuviesen que ver mucho con lo emocional, como Chagall u otros, y ahora pues me siento atraída pues, por artistas más conceptuales e incluso por los clásicos. Creo que hay muchas cosas que descifrar en los clásicos que a veces no nos hablan de ellas o que simplemente se admira el aspecto formal. Desde luego vemos mucha variedad en esos retratos de mujeres que has elegido, mucha variedad en ya sean las performers, ya sea, son disciplinas diferentes las elegidas. ¿Se han quedado muchas mujeres de estas retratadas en el camino que quisieras hacer obra de ella?
siempre habrá alguna de que no habré mencionado, ¿no? Por ejemplo, me encantan las Guerrilla Girl, que son un colectivo y que no están en la exposición representadas porque, bueno, tuvimos que acotar un poco, ¿no? Porque no es posible hablar de todas, pero sí, por supuesto que quedan muchas sin mencionar y que son admiradas por mí igualmente. Hoy es complicado vivir del arte, ¿no? De hecho, tú también trabajas como auxiliar administrativa. ¿Esto resta horas al estudio o quizá cuando entras en tu estudio, como te vemos ahí, te vuelcas más? Yo creo que el hecho de perseguir, ¿no? De desear dedicarte al arte, pues te hace organizarte como cualquier otro proyecto que tengas en la vida, que sea diferente a lo que te da unos ingresos, ¿no? Seguros. Entonces yo siento que sí que dedico muchísimas horas al arte. Yo pinto diariamente, pues a lo mejor 4 o 5 horas las que pueda, y el resto de mi tiempo de ocio pues también tiempo para la pintura, porque lo entiendo así, entiendo que si realmente quiero mejorar y alcanzar cosas y llevar adelante mis proyectos, pues le tengo que dedicar mucho tiempo y gustosamente, claro. ¿El arte debe de generar pensamiento crítico siempre? Yo creo que sí. El arte que ha pasado, además de ser algo estético o decorativo, siempre yo creo que tiene que activar el pensamiento y que es lo que nos hace finalmente humanos, ¿no? Y mejores. El hecho de replantearnos cómo está montada la sociedad y hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos mejorar. Ahora que tenemos un primerísimo plano, ¿por dónde empiezas esos retratos? Pues la verdad que en cuanto a la forma de pintar, a mí me gusta estructurar casi de una manera bastante clásica, ¿no? Empezar con unas manchas generales y lo que te puedo decir que lo último siempre es la mirada. No... Y curiosamente cuando otros artistas empiezan por esa mirada. Sí, pero a veces creo que recrearte, ¿no? De una manera así un poco autocomplaciente en detalles, como pueden ser los ojos, que es algo muy importante en un retrato, que a veces sí que entorpece el resto del cuadro y creo que a mí me gusta dejarlo más para el final. Pues a nosotros nos ha encantado que inaugure una mujer, casi, inaugure este nuevo espacio, esta galería, que esperemos que dé mucho juego y que todo el mundo vaya, porque ya nos ha dicho María que es un espacio que todos tenemos que ser y debemos de luchar por ser cada día más elitistas, más cultos, más preparados y valorar el mundo femenino, que todavía le falta mucho, ¿verdad? Sí. Lara. El mundo femenino y el mundo del arte, que es muy rico aquí en Galicia. Yo creo que muchas veces a la gente no ha accedido a él o porque simplemente no ha tenido la oportunidad de acercarse o creen que es algo alejado. Y esto es un ejemplo para poder entrar en una galería y empaparse de un montón de cultura. Pues copiemos las palabras de María y allí entremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fátima. Seguro que muchos de los rostros expuestos en la Galería Federica No era tonta son desconocidos para la mayoría de ustedes. Un momento para indagar en la imagen de artistas míticas de la plástica contemporánea. Es el cometido de Lara Pintos, dar visibilidad a las mujeres, muchas todavía totalmente invisibles en el mundo del arte. Un trabajo feminista en el que aborda el tema de la mujer y el hogar. Merece la pena. Muchísimas gracias, nos vemos la semana próxima.